Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Vamos a esperar un par de minutitos para que se acaben de unir los asistentes y empezamos. Gracias. Hola, ¿me oís? Ahora sí. Vale, muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Vamos a esperar un par de minutitos para que se acaben de unir los asistentes y empezamos. Vale, muchas gracias. Ay, perdón. Sí, quería silenciarme a mí y te he silenciado a ti. Bueno, empezamos. Muy buenos días a todos. Se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye? Ah, vale, perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias por asistir a nuestro webinar sobre Team Center PLM. Con nosotros está mi compañero Josema, ingeniero experto en Team Center, que luego nos acompañará por la plataforma para que la veáis más en detalle. Y bueno, primero quería hacer una muy breve introducción a quiénes somos. En Navarro y Soler somos una ingeniería partner de dos multinacionales líderes en el diseño industrial, que son ANSYS y Siemens. Entonces, para la parte de PLM, CAD y CAM, tenemos a Siemens, y para la parte de cálculo y simulación somos partners de ANSYS. Nos dedicamos a la venta, formación, soporte y mantenimiento, y somos una empresa con espíritu ingenieril, no comercial, ya que no somos veros revendedores, sino que hacemos todo el acompañamiento con horas ilimitadas de soporte a nuestros clientes para que puedan sacar este máximo partido a estas plataformas. ¿Vale? Llevamos más de 30 años en el sector de las altas tecnologías y tenemos más de 200 clientes en los diferentes sectores industriales del territorio nacional, como vais a poder ver a continuación. Estas son las empresas con las que trabajamos en la actualidad y, como podéis observar, tocamos muchos sectores, ¿vale? Aquí podéis ver un poco el camino en el que Navarro y Soler os acompaña a través de esta implementación de estas plataformas, para poder, pues como os comentaba, sacarles el máximo partido desde la formación, el soporte técnico, también con cursos ad hoc de nuestros técnicos online, y bueno, para hacer un poco el seguimiento de que se puede, de que las personas encargadas
de utilizar estas plataformas tienen la formación adecuada y garantizar un poco el éxito de estos resultados, ¿vale? Bueno, bueno, entiendo que todos conocen un poco lo que es un PLM. En concreto, Team Center ofrece una única fuente de información a la empresa, permitiendo sincronizar y compartir todo lo relacionado con el ciclo de vida del producto. Aquí os he puesto un poco las ventajas que luego ya vais a ver reflejadas en la plataforma, pero bueno, entre ellas compartir estas actualizaciones de diseño en todas las personas que tienen acceso a estos datos, automatizar tareas para optimizar estos procesos que al final se traducen en un ahorro de tiempo y de costes. Y bueno, sin más, os paso a mi compañero Josema. Al final del webinar vais a poder plantear todas las cuestiones que tengáis e intentaremos resolverlas, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Hola, buenos días a todos. Bueno, supongo que estáis viendo mi pantalla. Vamos a Sí. ver una demostración en directo de la plataforma Team Center para ver algunas de las funcionalidades y características que nos puede brindar esta herramienta. Bueno, lo vamos a ver en el entorno Active Workspace y bueno, pues vamos a ver una simulación de un entorno en el que vamos a utilizar diferentes usuarios para poder acceder a la información y poder ver algunas de las características que podemos utilizar en Team Center. Entonces, por ejemplo, introducimos nuestros credenciales del usuario que vamos a utilizar. Iniciamos sesión. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es acceder desde nuestro usuario al servidor Team Center. Nos va a mostrar ahora una pantalla de inicio, desde la cual, por ejemplo, pues vemos aquí que hay diferentes botones que nos dan acceso a diferentes funcionalidades y entre ellas, pues por ejemplo, utilizamos el botón de proyectos. Entonces, aquí vemos, pues por ejemplo, que puede haber diferentes proyectos en los cuales estamos asignados como miembros, ¿vale? de esos proyectos. Y para cada proyecto vemos como hay una serie de propiedades que los caracterizan. ¿Vale? Aquí vemos que hay 3 proyectos en este ejemplo. Y bueno, pues además de esas propiedades, pues también hay un equipo de proyecto con diferentes usuarios que desempeñan diferentes roles. ¿Vale? Aquí vemos usuarios de diferentes grupos, los cuales se traducen en diferentes departamentos. Por ejemplo, aquí nos encontramos el usuario José Manuel, ¿vale? Que es un diseñador del grupo de ingeniería. Vale, pues nada, vamos sin más a abrir el proyecto para ver su contenido. Y bueno, pues aquí vemos los elementos, los objetos que hay almacenados en Team Center asignados a este proyecto. En este caso, por ejemplo, este es un proyecto pues, de una taladradora de mano, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que tendrá ser una estructura de un producto con una serie de componentes diseñados con un CAD, ahora lo veremos, pero también puede tener otra serie de información, como por ejemplo un documento o incluso una planificación para un plan de mejora. En fin, vemos que en general para cualquier objeto que haya en Team Center, pues siempre vamos a tener una serie de propiedades, vamos a tener también unas propiedades personalizadas, que esto se configura a medida en cada cliente según sus necesidades, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si entramos, por ejemplo, abrimos este producto, pues vemos cómo pues tiene pues, todos los componentes que podemos ver aquí. Podemos ir desplegando aquí en forma de árbol. Esto se traduce en todos los elementos que tiene este producto, esta taladradora, como se ven reflejados aquí en esta estructura, que es algo pues, que en principio pues, ha venido de un diseño creado, ya digo, pues, con algún tipo de CAD. Team Center se puede utilizar con cualquiera de los CAD principales del mercado, ¿vale? Puede ser NX, puede ser CATIA, SolidWorks, Solid Edge, cualquiera de ellos. Y entonces, bueno, vemos cómo al final tenemos aquí, desde el propio Team Center, la estructura de todos los elementos, en este caso, que componen esta taladradora, que tiene pues, una serie de propiedades, como es un ID único,
También la revisión en la que se encuentra cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí vemos que hay piezas que están en la revisión B, otras que están en la A, otras en la C. También otras propiedades como el estatus, si ha alcanzado estado de producción, está obsoleta, la fecha en la que lo ha alcanzado, etcétera. Bueno, pues todo esto es información que Teamcenter nos aporta como añadido a una estructura pues que de normal en un CAD pues no tendríamos. Aquí también tenemos una serie de propiedades, por ejemplo, el material, el formato, que tienen los diferentes elementos, ¿vale? de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues además de esas propiedades, pues podemos seleccionar esta pieza superior y podemos ver cómo puede tener, pues además, aquí en la pestaña de adjuntos, podemos ver qué elementos, qué información puede tener dentro. Puede tener archivos, puede tener, por ejemplo, documentos. Por ejemplo, si yo selecciono este documento, es un manual, yo lo puedo abrir este documento, que a su vez pues vemos cómo tiene una serie de propiedades, como quién es el autor, a qué grupo pertenece y también pues qué archivos puede tener asociados, en este caso, a este manual, que pues esto es un documento de Word, un archivo de Word que directamente, pues sin más, lo podemos abrir desde Teamcenter y de manera integrada con Office, si le decimos abrir con el cliente de Office, pues nos va a cargar este archivo que está almacenado, centralizado en el servidor Teamcenter, nos lo va a abrir con nuestro Office. Vale, introducimos las credenciales para que se conecte. Además, Teamcenter se va a encargar de mantener un bloqueo de los archivos cuando se abren, cuando se editan. Ahora está abriéndolo. Nos va a mostrar aquí un aviso para bloquear el archivo, para que mientras lo estamos abriendo, pues ningún otro usuario pueda realizar modificación. Lo puede abrir, pero solo en modo solo lectura. Entonces, bueno, pues vemos en este ejemplo, pues simplemente un documento de Word que podríamos o bien simplemente abrirlo para visualizarlo o podríamos incluso editarlo y grabar sus modificaciones que quedarían guardadas dentro de Teamcenter, accesibles para cualquier otro usuario. Vale. Vamos a cerrar. Le decimos que sí, que no queremos guardar los cambios. Y bueno, pues por ejemplo también podemos ver otro ejemplo de información que se puede almacenar en Teamcenter. En Teamcenter se puede almacenar todo tipo de archivos. También, por ejemplo, para esta pieza que tenemos aquí, pues puede tener un documento, puede tener un archivo con un 3D, ¿vale? Creado, ya digo, con un CAD. Puede tener un plano, por ejemplo, vemos aquí, esto sería un archivo con un plano. Puede tener pues, un documento de Word, como hemos visto antes, o incluso puede tener un documento de texto donde lo que esté guardado sea la salida de un programa de control numérico, ¿vale? Que, por ejemplo, la podemos visualizar directamente desde Teamcenter, ¿vale? Le decimos abrir y desde el propio Teamcenter pues abrimos este archivo, ¿no? Este programa de mecanizado que tiene también aquí sus propiedades. Aquí indica a qué pieza está asociada este programa de control numérico y aquí directamente pues podemos ver su contenido y bueno, pues esto lo podríamos exportar a un sistema pues para que pudiera ser mecanizado, por ejemplo. Vale, entonces bueno, veis cómo en Teamcenter para cualquier pieza, para cualquier elemento de una estructura, pues se puede guardar cualquier tipo de información, cualquier tipo de archivo, ¿vale? Es una propiedad que nos permite Teamcenter el poder tener unificada la información asociada a cada una de las piezas que componen nuestra estructura. ¿Vale? Lo que también nos permite Teamcenter, por ejemplo, es hacer una visualización. Yo pincho aquí en esta pestaña de 3D, pues sin necesidad de tener el CAD, pues cualquier usuario puede hacer una visualización del producto. ¿Vale? Pues en este caso vamos a abrir esta taladradora de mano y a mostrar pues, la pieza, esta que tenemos seleccionada. ¿Vale? Ahí la vemos. ¿Vale? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, pues podemos ver la pieza
dentro del contexto, pues ya digo, de esta taladradora, ¿vale? Bueno, y entonces ahora, por ejemplo, os voy a enseñar una funcionalidad interesante en Teamcenter. Imaginemos pues, que esta pieza, pues queremos pasarla a producción. Vemos que no tiene estado de producción todavía, no tiene la banderita, y queremos solicitar que se pase alcance el estatus de producción, ¿vale? Y para ello, pues bueno, vamos a lanzar un workflow, un flujo de trabajo. Entonces vamos a decirle enviar a flujo de trabajo. Utilizamos esta opción. Entonces, bueno, pues vemos aquí que nos aparecen una serie de plantillas que podemos tener personalizadas con diferentes flujos de trabajo, por ejemplo, paso prototipo, descartar obsoleto, pasar a producción, que es la que vamos a utilizar para esta demostración, ¿vale? Y aquí, bueno, nos indica abajo qué pieza es la que vamos a pasar a producción, ¿vale? Qué objeto, en este caso lo que teníamos seleccionado, y en este flujo de trabajo pinchamos en asignaciones porque es un flujo en el que va a ser necesario que otros usuarios en Teamcenter pues realicen una serie de revisiones y aprobaciones para que esta pieza pueda alcanzar ese estatus de producción. Por ejemplo, aquí vemos que va a ser necesaria una aprobación por parte de ingeniería, aquí la vemos, ¿vale? Y una aprobación por parte de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues es necesario en la aprobación de ingeniería que añadamos a un usuario que cumpla este perfil que vemos aquí. Un usuario responsable del grupo de ingeniería. Pinchamos y vemos que hay un usuario que cumple este perfil. Frank. Vale, pues lo seleccionamos, lo agregamos y modificamos. Vale, ya tenemos asignado el primer usuario necesario para poder hacer esa aprobación de ingeniería. Hacemos lo mismo con la aprobación de calidad. En este caso es necesario un responsable de grupo calidad. Aquí vemos cómo participan en este workflow usuarios de diferentes departamentos. Ahora son 2 usuarios los que cumplen este perfil, Daniel e Isabel. Vamos a seleccionar el primero, lo agregamos y ya tenemos esas 2 asignaciones realizadas. Vale, pues una vez ya tenemos eso completado, esos 2 requisitos donde hemos indicado qué usuarios van a participar en este flujo de trabajo que estamos nosotros iniciando como usuario que lo lanza, pues lo enviamos, ¿vale? Le damos a enviar. Y entonces esta pieza, este direction level, pues lo hemos enviado a ese flujo de trabajo de paso a producción. Vale, pues entonces ahora simplemente, pues esto sería en tiempo real, cualquier usuario tendría iniciada la sesión. Yo para hacer la simulación voy a cerrar sesión y voy a abrir sesión con ese usuario Frank, ¿vale? Que es el primero que tiene que realizar la aprobación. Pero ya digo, cada usuario tendría iniciada su sesión y de forma simultánea todos trabajarían en paralelo y en tiempo real obtendrían y tendrían acceso a la información que tienen que utilizar. Entonces, este usuario Fran, vemos cómo aquí en este icono de la bandeja de entrada, vemos que tiene un número que le indica que tiene tareas pendientes. También lo vemos aquí en este cuadro de bandeja de entrada. Entonces, bueno, vamos a pinchar en la bandeja de entrada para ver las tareas que vemos aquí, que dice mis tareas o tareas como sustituto. Bueno, aquí los usuarios en Teamcenter se organizan por grupos, por roles, se pueden establecer sustitutos, se pueden asignar usuarios que están fuera de la oficina y que le traspasan sus tareas a otros. Bueno, todo eso se puede también configurar. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que tiene 2 tareas. Una de ellas es esta, que corresponde a la pieza que acabamos de lanzar a producir y tiene pendiente pues su aprobación, ¿vale? Pero vemos aquí también que tiene otra tarea pendiente de otra pieza. Entonces, bueno, pues esto lo tenía pendiente de antes, ¿vale? Pues tiene 2 tareas. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo con esta primera, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues vemos esta pieza y vamos a ver, por ejemplo, el flujo de trabajo para ver de qué tipo de flujo es en el que nos han asignado, ¿vale? Entonces vemos aquí la estructura de este flujo de trabajo con las tareas, aquí se ha iniciado, y vemos en amarillo que estamos en la aprobación de ingeniería, ¿vale?
Luego viene una aprobación de calidad, como hemos visto que la realizará otro compañero de otro departamento, y si todo sale bien, pues vemos como aquí se le asignará a esa pieza el estado de producción. ¿Vale? Bueno, pues aquí vemos un poco la estructura, ya digo, de este flujo de trabajo. Eso es algo personalizable, que cada empresa según sus necesidades y sus protocolos se puede adaptar y se pueden crear las plantillas según su forma de trabajo. ¿Vale? Vale. Ahora vemos, por ejemplo, los adjuntos que tiene esta tarea, ¿vale? Y vemos los elementos, que llaman los destinos, los objetos en Teamcenter, que van a verse afectados por esta aprobación a producción. Vemos aquí, por los ejemplos que vimos antes, el archivo de control numérico, el diseño, bueno, un documento, y lo podemos abrir. Por ejemplo, aquí abrimos la pieza en sí misma, y bueno, pues podemos ver, nos está mostrando pues, las propiedades que tiene la pieza, tanto las estándar como las que haya personalizadas, ¿vale? Y por ejemplo, pues nosotros ahora, pues ya digo, sin necesidad del CAD, pues podríamos acceder al 3D, pinchamos aquí, y en este caso nos va a mostrar el 3D de esta pieza, ¿vale? Ajustamos y bueno, pues podemos visualizar la pieza, ¿vale? Y bueno, pues en este caso voy a enseñar una simple funcionalidad rápida de las muchas que tiene el visor de Teamcenter, pues por ejemplo, que quisiera hacer una medición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes vamos a asignar que las unidades sean milímetros. Cambiamos aquí. Cerramos. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer una medida. Medimos. Vale. Y ahora vamos a hacer una medida entre, por ejemplo, esta cara de aquí y esta cara de aquí. Vale. Entonces vemos cómo nos ha salido una medida de 9,2 milímetros. Vale. Pues bueno, cerramos. Podemos hacer que deje de mostrarse el valor. Lo podemos eliminar. Y si damos el OK, de que esa medida es correcta, que bueno, ha sido un chequeo rápido que, por ejemplo, pues puede haber realizado este revisor responsable del departamento de ingeniería, pues volveríamos de nuevo a la tarea, ¿vale? Y entonces aquí vemos pues que en esa tarea, pues aquí nos indica qué es lo que hay que hacer, pues realizar una aprobación. Aquí vemos que tenemos dos opciones, o bien aprobar o bien rechazar, ¿vale? Entonces también tenemos un campo de comentarios opcional donde podríamos poner, por ejemplo, si decidimos que damos el OK, pues podemos decir diseño, OK, y le damos a aprobar, sin más. Y entonces, pues bueno, esta tarea que hemos aprobado, pues ha desaparecido ya de nuestra tarea, de nuestra bandeja de mis tareas, pero bueno, aquí seguiría pendiente por la tarea de aprobar esta otra pieza. Vale. Bueno, pues volvemos. Vamos a ver otra funcionalidad. En este caso, este usuario que también está asignado a estos proyectos. Vamos a abrir el proyecto y, por ejemplo, vamos a mostrar su contenido, su estructura, igual a como la estaba viendo el usuario de antes. Y vemos como un usuario que a lo mejor no es diseñador, pero tiene capacidad para poder visualizar la estructura del producto, pues también puede agregar elementos, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo agregar un componente, editar la estructura, puedo decirle agregar un hijo. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es agregar un componente que no va a ser geométrico, ¿vale? No lo estamos haciendo con un CAD, pero estamos añadiendo un componente a esa estructura de producto, por ejemplo, pues para añadir algo, por ejemplo, grasa, que queremos que también forme parte de este producto. Entonces, pues bueno, nos va a crear aquí un elemento con su ID, su revisión, y le vamos a poner un nombre, una descripción, grasa lubricante. También podríamos rellenar, si tenemos los datos, las propiedades personalizadas y agregamos.
Le decimos agregar. Y entonces vemos cómo nos ha aparecido ya aquí el elemento grasa como un elemento más dentro de la estructura, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podemos seleccionar, ¿vale? Y lo que podemos hacer ahora, además de haber añadido ese elemento, ese componente adicional a la estructura, pues podemos irnos aquí a la pestaña de adjuntos y podemos adjuntar pues un archivo. Entonces pinchamos aquí en agregar dentro del grupo de archivos, ¿vale? Y entonces ahora, pues por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, algún documento en nuestro Windows, por ejemplo, este documento Word de catálogo de proveedores de grasa, pues simplemente lo que hacemos es que lo cogemos, lo arrastramos, lo dejamos caer aquí y lo que nos va a hacer aquí en TeamCenter es, según la extensión, ha averiguado el tipo de archivo que nos va a crear, en este caso es un Word, y nos lo va a agregar y nos lo va a dejar asociado a este componente grasa que nosotros hemos agregado, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo este catálogo de proveedores de grasa, este archivo Word, ha quedado como adjunto de este componente grasa y ha quedado guardado para que cualquier usuario que tenga acceso a esta estructura de producto pues pueda también abrir o tener acceso a él. Vale. Vamos a ver también otra característica que tiene TeamCenter y es, por ejemplo, si seleccionamos aquí el tope de la estructura, pues podemos decirle nuevo, vamos a crear una lista de materiales, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo mediante la funcionalidad de informes. Vale. Aquí nos sale una serie de plantillas con diferentes informes que podemos tener, también personalizados, y vamos a utilizar este de aquí, que es el de estructura de BOM, lista de materiales, Bill of Materials. Vale, aquí hay varias hojas de estilo para poder generar este informe en HTML, en archivo Excel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el formato Excel, vamos a utilizar ahora español, vamos a darle un nombre porque nos va a generar un archivo, vamos a decir componentes, Andril, vale, Hansen. Vale. Generamos. Entonces veremos cómo nos va a crear una lista de materiales, en este caso en formato Excel. Nos lo va a abrir con la integración que tiene TeamCenter con Excel. Lo vemos aquí, con todo el listado de materiales, donde aparece aquí al final incluso también la grasa lubricante que nosotros hemos añadido. ¿Vale? Y lo que podemos hacer es este archivo que nos ha generado, podemos ir aquí a carpetas, novedades, que es donde nos lo mete, y este archivo de componentes que vemos que nos ha creado y ha quedado guardado en TeamCenter, lo podemos cortar, lo podemos llevar aquí y lo podemos pegar. Entonces vemos cómo hemos añadido un archivo con los componentes como parte de la estructura. Vale, y bueno, y ya para terminar de ver puntos de vista del usuario, pues vamos a salir de este usuario y, por ejemplo, vamos a utilizar otro, vamos a usar este, que podría representar un usuario de otro departamento, por ejemplo, un departamento comercial, y vamos a ver, bueno, pues otras funcionalidades también pues, que podrían interesarle a él utilizar. Por ejemplo, la de búsqueda. Aquí siempre tenemos disponible un campo para buscar, con filtros de tipo de quién es el propietario de los objetos, qué tipo de objeto es. Incluso aquí tenemos acceso a una búsqueda avanzada que nos da la posibilidad de utilizar búsquedas sencillas con un solo campo, vemos aquí, o búsquedas avanzadas donde pues tenemos una serie de plantillas, ¿vale? Donde podemos hacer búsquedas por criterios más elaborados. Por ejemplo, buscar productos
donde vamos a utilizar propiedades, tanto las estándar como las personalizadas. Por ejemplo, si queremos buscar productos cuyo material sea el aluminio, lo seleccionamos, aquí nos sale una lista de valores, seleccionamos aluminio y, por ejemplo, si sabemos las dimensiones o parte de las dimensiones, pues podemos poner una pieza de 25 por 35, ponemos un asterisco, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final vamos a buscar productos cuyo material es aluminio y las dimensiones sean estas. Le decimos buscar y vemos aquí pues cómo nos aparece los resultados de la búsqueda, nos aparece este producto, el cual, pues bueno, pues este usuario pues podría, le digo, visualizar, por ejemplo. Vale. Por ejemplo, otra búsqueda que podríamos realizar. Pues aquí tenemos, imaginemos que este usuario pues quiere hacer una búsqueda de elementos que están en proceso, ¿vale? Están en un proceso de aprobación o de cualquier tipo, ¿vale? Pero dentro de un workflow. Entonces, bueno, pues vamos a indicar el tipo de objeto. En este caso vamos a solicitar que sea una revisión de producto, ¿vale? Aquí lo tenemos, una revisión de producto, que es el tipo de objeto. Y vamos a indicarle también, para acotar, que el grupo propietario sea ingeniería, ¿vale? Entonces, bueno, pues marcamos del desplegable y entonces, bueno, pues ítems en proceso, que sean de revisión de producto, ingeniería. Buscamos. En tiempo real, pues nos da los resultados de esta búsqueda. Entonces vemos pues, cómo están estos dos ítems, este y este. Vale, entonces lo que podríamos hacer también es guardar esta búsqueda para poder utilizarla más adelante. Entonces, por ejemplo, le ponemos un nombre, lo llamamos en proceso. Le decimos que nos lo fije en inicio, por ejemplo. Lo guardamos y esto hará que si nosotros nos vamos aquí a inicio, cualquier día, en cualquier momento, vamos a tener disponible este usuario esta búsqueda guardada con esos criterios que en tiempo real pues nos va a devolver los resultados que haya para ese momento. Por ejemplo, en esta pieza, pues si pinchamos, pues podemos ver el workflow que tiene, ¿vale? Por ejemplo, el flujo de trabajo, en qué situación se encuentra, ¿vale? Entonces, pues vemos cómo ya ha sido aprobada por ingeniería, lo hemos hecho hace un rato, y está pendiente la aprobación por parte de calidad. Entonces, pues bueno, si pinchamos esta tarea, ¿vale? Pues podemos abrir la tarea para ver información adicional, como por ejemplo los archivos adjuntos a la tarea, donde podemos ver los que van a verse afectados por esta aprobación, pero también vemos aquí como hay un apartado de referencias que pueden ser archivos que podemos incorporar como referencia para esa tarea, en este caso de aprobación por parte de calidad. Entonces, por ejemplo, pues este usuario del departamento de comercial, pues podría agregar, le decimos aquí agregar, y podría agregar cualquier archivo, por ejemplo un PDF. Lo seleccionamos y ahora pues, igual que hemos hecho antes, pues por ejemplo añadimos este archivo de criterios comerciales. Lo dejamos caer, lo agregamos. Y aparece ya aquí el archivo de criterios comerciales. También podemos ver, por ejemplo, podemos averiguar quién es el usuario revisor que tiene que hacer esa tarea. Vemos que es este usuario, Daniel. ¿Vale? Y entonces una vez sabemos quién es el usuario que tiene que hacer esa tarea, pues ya pues podemos ver cómo podríamos enviarle un mensaje. Aquí con debatir podemos crear un mensaje, ¿vale? Y podemos añadir como participante pues, a este usuario Daniel, ¿vale? Y entonces imaginemos pues, que queremos indicarle a ese usuario que tiene pendiente esa tarea y le decimos, por ejemplo, la revisión es urgente y debe tener en cuenta los criterios comerciales adjuntos.
Vale, pues nada, pues creamos ese mensaje y aquí lo vemos. Entonces, bueno, pues este mensaje, ese usuario Daniel que vemos aquí, como forma parte de la conversación, pues lo recibirá, ya no lo vamos a ver, aquí en este apartado que vemos aquí de alertas, pues le aparecerá ahí pues una campanita indicando en tiempo real que tiene ese mensaje. Y bueno, pues vemos cómo al final Teamcenter nos permite no solamente poder acceder en tiempo real a la misma información, sino también poder comunicarnos con los usuarios, con otros, enviándonos tareas por medio de los workflows, también mediante, en este caso, mensajes. Y bueno, pues con esto pues hemos visto algunas de las funcionalidades, ya digo, de Teamcenter que nos permiten compartir información y sincronizarla en tiempo real a todos los usuarios de toda la empresa. Y bueno, pues Muchas gracias, Josema. perfecto. Perfecto, voy a compartir yo también pantalla. Vale. La podéis ver ahora, ¿no? ¿Estás viendo mi pantalla? Perdón. Compartir. Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Como habéis podido ver, Teamcenter puede aportar muchos beneficios a la empresa, entre otros, pues el acceso de todos los departamentos a la misma información sobre el estado de ciclo de vida del producto y los procesos y el estado de los procesos. Aquí os dejamos nuestros datos de contacto por si queréis que estudiemos más en concreto vuestro caso, pues podéis escribirnos o poneros en contacto a través de las diferentes plataformas que tenemos. Estamos ubicados en Alfafar, pero como comentábamos, damos servicio a todo el territorio nacional. Y nada, sin más, ahora vamos a lanzar una pequeña votación para que nos ayudéis a mejorar en el contenido de nuestros webinars. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir y esperemos que completéis nuestra encuesta y nos veamos en el próximo webinar. Muchas gracias.